Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Lucía Ledesma, psicóloga y neuropsicóloga clínica. Bienvenidos todos al chat médico Preven. El día de hoy abordaremos el tema neurodesarrollo infanto-juvenil. Muy bien, pues el día de hoy veremos este tema tan interesante que nos toca a todos desde diferentes ángulos, si somos padres de familia, si somos profesores, si somos parte del equipo de salud mental y estamos trabajando o tenemos contacto con adolescentes. El día de hoy veremos el tema neurodesarrollo infanto-juvenil y haremos una revisión teórica, pero también práctica, desde el punto de vista de los retos o los desafíos con los que nos encontramos en el día a día con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes en diferentes contextos de su vida cotidiana. Veremos el concepto de neurodesarrollo, cómo se vincula con el otro concepto que es el de adolescencia. Por otro lado, veremos el desarrollo cerebral en la adolescencia y por qué es tan importante entender estos aspectos vinculados al cambio tanto neuroanatómico como funcional del sistema nervioso propio de la niñez y de la adolescencia, que va teniendo un impacto en los cambios en la conducta de los jóvenes, así como en su manera de pensar y en su forma de resolver los problemas que enfrentan en su vida cotidiana. Por otro lado, hablaremos sobre maduración cortical y la importancia del desarrollo de ciertas regiones cerebrales como son las regiones prefrontales, que tiene que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones, que tiene que ver, por ejemplo, con el medir el riesgo de determinadas situaciones y que tiene que ver con algo muy importante como es el tema de la impulsividad en la adolescencia y cómo esta impulsividad puede tener un reflejo directo en la conducta o en las conductas de riesgo que pueden vulnerar a un joven en sus contextos. También abordaremos el tema del sistema límbico, que son algunos de los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento emotivo o el funcionamiento del estado afectivo en los jóvenes o en sus diferentes momentos de desarrollo, ya que no será igual el funcionamiento del estado afectivo en un preadolescente alrededor de los 12, 13 años de edad, a un joven a lo mejor que ya se encuentra entre los 16, 17 años de edad, o a lo mejor a un joven que ya está dando el salto a la adultez temprana. Entonces veremos cómo se desarrolla este concepto de sistema límbico en cuanto al desarrollo emotivo o afectivo del joven adolescente. Por otro lado, veremos algo muy importante que complementa los aspectos neurobiológicos del neurodesarrollo, que es el desarrollo psicosocial del adolescente y cómo esta interacción entre el ambiente y los cambios neurobiológicos que se dan en los jóvenes van teniendo como resultado la capacidad que ellos tienen en sus procesos de adaptación a la vida cotidiana. Veremos la diferencia entre adolescencia temprana, adolescencia media, adolescencia tardía, así como las conductas de riesgo propias de cada momento de la adolescencia, los factores de riesgo que pueden estar asociados a todos los contextos en los que los jóvenes se desenvuelven, sea escolar, sea familiar, sea social y en algunos casos también cuando se van incorporando poco a poco actividades que tienen que ver con la aproximación a la inserción del campo laboral, por ejemplo. Y veremos lo más importante, que son los factores protectores. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre neurodesarrollo, sabemos que una vez que el bebé nace, poco a poco continúa su desarrollo de todas las demás funciones orgánicas, entre ellas las del sistema nervioso central, y estamos hablando que en el caso del sistema nervioso central culmina su desarrollo alrededor de los 24 o 25 años. Sin embargo, sabemos dentro del campo de las neurociencias que existe un concepto que le denominamos ventanas del neurodesarrollo. Estas ventanas del neurodesarrollo hacen alusión a que hay momentos específicos en las diferentes etapas del desarrollo donde despega todavía más las habilidades cognitivas, las habilidades afectivas que son el resultado del desarrollo cerebral. Y en ese sentido, una de las ventanas del desarrollo más importante serán las que tienen que ver con la etapa de la adolescencia, donde sabemos que se producen cambios hormonales, se producen cambios en diferentes partes del cuerpo, especialmente estamos hablando del sistema nervioso central y de regiones como la corteza prefrontal. Entonces, el desarrollo de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, la capacidad de adaptarnos al entorno y el desarrollo de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tendrán que ver con nuestra capacidad final
para poder resolver problemas de la vida cotidiana. Y es por eso que resulta sumamente importante durante esas etapas del desarrollo que pueda hacerse una buena estrategia en cuanto a la formación del joven o del adolescente que está apenas aprendiendo a tomar decisiones y que además está enfrentándose todos los días a estresores de la vida cotidiana, empezando por los límites que tenemos que poner en casa, continuando por los límites en el ámbito escolar y continuando también por factores de riesgo que pueden darse en diferentes también contextos, sobre todo de índole social y escolar. Ya sabemos actualmente que parte de esos riesgos tienen que ver, por ejemplo, con el inicio en cuanto al consumo de algunas sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol, en algunos casos y cada vez con mayor prevalencia, el inicio con consumo de sustancias ilegales o el inicio con consumo de tabaco, por ejemplo, que pareciera a lo mejor un asunto menor, pero no lo es si estamos hablando de que ese sistema nervioso central aún está en proceso de neurodesarrollo. Tenemos otros factores de riesgo asociados, por ejemplo, al inicio de vida sexual y junto con el inicio de la vida sexual empiezan a incorporarse otras variables que son parte también de los tiempos modernos, como es el uso de aplicaciones, por ejemplo, para conocer personas que tienen hasta cierto punto un grado de anonimato tan evidente que puede ser otro factor de riesgo agregado, en donde la capacidad de supervisión tanto de los padres como de los adultos que pueden estar relacionados con la formación de jóvenes tienen un punto ciego en relación a lo que tenemos nosotros que orientar al respecto. Existen otros factores de riesgo que tienen que ver con condicionantes psicosociales que interactúan también con el desarrollo del sistema nervioso central. En este caso, mientras menos oportunidades tenga un joven de acceder a actividades de tiempo libre, como puede ser el caso de actividades deportivas, actividades culturales, actividades extracurriculares, cuando hay dificultades económicas al interior de la familia. Tenemos los casos también de jóvenes que tienen que insertarse laboralmente para apoyar a la familia de manera temprana y además a su vez ir a la escuela y de alguna manera esto interfiere en algunos aspectos que tienen que ver con el neurodesarrollo, como es algo tan simple como el ciclo de sueño, por ejemplo. Otro de los temas, en el otro polo de los casos, los jóvenes, por ejemplo, que tienen a lo mejor una buena posición económica, una buena posición social, cultural, etcétera, tienen más acceso de alguna manera a tiempo libre y si este tiempo libre no está llenado de forma apropiada, también aparecen otros riesgos. El uso excesivo de dispositivos también es otro de los temas emergentes que tienen que ver con la adolescencia actual, como el caso de los celulares, por ejemplo, el caso del uso de las redes sociales, el uso de diferentes aplicaciones, el estar conectados de forma desmedida, por ejemplo, al internet o a juegos de rol, por ejemplo, o juegos o videojuegos propios de la adolescencia, también pueden representar un desequilibrio en cuanto a las diferentes actividades que un joven tiene que desarrollar. Tenemos otro de los retos que son los retos inherentes a la paternidad, que es cuando los padres se sorprenden o los padres se enfrentan al reto de los hijos que empiezan a oponerse a las reglas, a oponerse a la autoridad, a tener su propio criterio. Cuando nos exaltamos, cuando escuchamos los puntos de vista de los hijos o de los alumnos o de nuestros pacientes que son jóvenes y de repente nos sorprenden las formas de ver la vida, de ver la realidad y de enfrentarse inclusive a la misma. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados para poder manejar esos aspectos y formar adolescentes pensantes y en ese sentido también interactuar con ellos de tal manera que esa interacción entre el ambiente, entre su contexto y entre ese proceso de neurodesarrollo del sistema nervioso central pueda contribuir de manera externa a moldear ese sistema nervioso que todavía está en proceso de formación. Hay otro de los casos que nos atañen a profesionales de la salud, por ejemplo, que lo hemos abordado en otro de nuestros chats médicos, que tiene que ver con el bullying. Entonces sabemos, en el caso de los adolescentes también, existen formas muy sutiles y también a lo mejor muy evidentes de recurrir al acoso, sobre todo al acoso de carácter escolar.
Ya es menos frecuente, por ejemplo, el acoso que se presenta entre jóvenes a partir de las redes sociales, inclusive, por ejemplo, pues ya está documentada los jóvenes que hackean o se hackean las cuentas de Facebook o las redes sociales entre sí, o suben fotos, por ejemplo, fotografías inapropiadas, que de alguna manera pueden vulnerar o pueden exhibir al joven dentro de su contexto social, y al no tener la confianza suficiente de poder abordar esos temas con sus padres o con sus asesores escolares, muchas veces el joven que tiene menos habilidades sociales puede ser proclive a desarrollar algunos elementos en el estado anímico que a su vez también pueden complicarse a mediano y a largo plazo si es que no se ataja de forma apropiada y se maneja con los especialistas adecuados. En este caso me refiero a la prevalencia o al incremento de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, junto a estos síntomas el inicio o el consumo de sustancias, ahora sí en una proporción desmedida, y junto a su vez con estas conductas de riesgo también tenemos en nuestro país la grave problemática del incremento de riesgo suicida o de conductas suicidas o de conductas parasuicidas o de alto riesgo, en donde los jóvenes, al encontrarse en conflicto con su ambiente, con su entorno, con sus dificultades personales, psicológicas, psicosociales, pueden llegar con mayor facilidad a considerar esta alternativa. Sabemos ya por estudios de prevalencia en México que existen lugares en el país, en México, que tienen mayor prevalencia de estos indicadores de suicidio en jóvenes. Y bueno, pues nosotros es importante que atendamos estas variables del neurodesarrollo, asumamos la responsabilidad que como adultos nos corresponden en los diferentes contextos y podamos orientar a nuestros jóvenes, que siempre será una población vulnerable de alto riesgo, justamente por la edad en la que se encuentran, justamente por el momento del neurodesarrollo en el que también se encuentran de alguna manera equilibrando en cuanto a la interacción que tienen con el entorno o con la realidad que a cada uno le toca, y en ese sentido esta temática resulta de vital importancia para capacitar tanto a los padres como a los profesionales de la salud, como a profesionales en el ámbito educativo en contacto con los jóvenes. Muy bien, pues este fue el chat médico Preven sobre neurodesarrollo infanto-juvenil. Espero que haya sido de utilidad. Yo soy la doctora Lucía Ledesma, psicóloga y neuropsicóloga clínica. Aquí pueden ver mis datos para ponerse en contacto ante cualquier duda o inquietud sobre esta temática vinculada a la juventud y a las neurociencias. Hasta pronto.